A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos a su programa Respira Libre, el primer programa de salud de TNO Radio. Y estamos como todos los viernes, hoy viernes 17 de julio, con ustedes. Hoy tenemos de verdad entrevistas bien interesantes que van a disfrutar. Estamos gracias a la Dirección General de la Radio, Dr. Rafael Casella, Ingeniería en Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Producción, Andillor Borillo, Asistencia de Producción y Control Técnico, Edgar Pérez, y nos apoya Bárbara Caguán, y en la conducción quien les habla, Sajitza Mariño. Estamos con ustedes también, recuerden, de lunes a viernes con nuestros micros educativos a las 7:57 de la mañana y 1:57 de la tarde. Y pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales, nuestra página web www.respiralibre.net, y nos consiguen como @respiralibre. Siempre con ustedes. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirando la historia. En nuestro espacio de Respirando la Historia, en Respira Libre, vamos a hablar hoy sobre qué se celebra el 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela. En el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió decretar este día como el Día Internacional de Nelson Mandela, como reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura, paz y libertad. El objetivo que persigue es celebrar en esta fecha para que las personas demuestren que pueden ser el detonante de un gran cambio dentro de sus comunidades, tan solo realizando acciones muy sencillas como enseñar arte, enseñar deporte, crear un albergue para los necesitados, crear un centro de acopio de medicinas, ayudar a los enfermos de bajos recursos, es decir, que sirva de motivación, siempre haciendo alguien mejor de todos nosotros. Seguimos con el programa, vamos a un corte y ya regresamos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirando la historia. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Joselito Torres, soy presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y también trabajo como inmunólogo alergólogo en el Centro Respira Libre. El pasado martes 14 se celebró en Venezuela el Día Nacional del Alergólogo Inmunólogo en honor a la fundación de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, que fue el 14 de julio de 1956. Celebraron 64 años tratando de llevar salud a todos los venezolanos en las áreas de alergia e inmunología. Con el paso de los años nuestra sociedad ha crecido y solamente alberga a médicos, sino que también alberga a otros especialistas de otras áreas médicas y también a bioanalistas, enfermeras que están especializados en el área de inmunología. Por eso es que es una sociedad muy abierta, una sociedad muy importante para nuestro país, para el desarrollo, porque albergamos a muchísima gente que quiere trabajar por nuestro país. Muchísimas gracias por el espacio, a la doctora Sajitza Mariño y a Respira Libre Radio. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas. Y en nuestro espacio de respirar y degustar los aromas estamos, como en nuestros últimos tiempos, dándole las gracias a nuestro grandioso colaborador Jesús Nieves Montero, escritor, docente de escritura creativa, generador de contenidos para medios de comunicación, wine videoblogger, comunicador gastronómico, editor de Snow Gourmet. Y esta vez nos va a hablar acerca de 4 cosas que arruinan tu vino. Vamos a disfrutarlo. Hola, buenos días, doctora. De verdad que para mí es un placer, como todos los viernes, estar acompañándolos a ustedes y a su audiencia de Respira Libre en una nueva edición de Respirar y Degustar los Aromas. Y el día de hoy vamos a retomar con un poquito más de detalle un elemento que termina por ser interesante en estas dinámicas de confinamiento como una forma más de un acercamiento cultural, de una manera de compartir en familia, una manera de entender, como decíamos la semana pasada, un lado mucho más amable del mundo y
Esas son varias de las dimensiones que tiene el vino cuando uno lo disfruta. Sin embargo, el vino, si bien no necesita demasiado protocolo para uno poderlo disfrutar, sí que hay algunos pequeños detalles que, insisto, no son de protocolo, sino que están relacionados directamente con poder disfrutarlo, de poder disfrutar cada botella de la manera que el enólogo y el equipo de la bodega soñó que ustedes lo podían disfrutar, y vamos a compartirlos. Esto está en un artículo que se encuentra en Snob Gourmet, de hecho en 2 artículos, porque son primero 4 y luego 3 cosas que arruinan tu vino. Entonces vamos a revisar algunos de esos detalles. Algunos son aparentemente obvios, pero la gente pasa el tiempo, es lo que nosotros hemos venido palpando en la cantidad de degustaciones que hemos dirigido, y bueno, no le presta atención. Primero de ellos es tomar la copa por el cáliz. Hay que recordar que una copa de vino tiene 3 partes. El envase propiamente, la parte de arriba donde está contenido el vino, es el llamado cáliz. Luego está su tallo, que en criollo, en palabras de acentavo, es pues el palito que hay justo debajo del cáliz. Y luego está su base o pie. ¿Qué ocurre? La base o pie y el tallo de la copa son los lugares por donde hay que agarrar la copa, y esto tiene 2 razones que, como decíamos, arruinan tu vino. Si tú tomas la copa por el cáliz, uno, vas a dejar marcadas tus huellas, y eso eventualmente puede llegar a distorsionar el color del vino, sobre todo en el caso de vinos blancos y rosados. Y luego vas a calentar el vino. Recuerda que tu temperatura corporal está por encima de la temperatura de servicio, incluso de aquellos tintos más potentes, más complejos, que vas a estar sirviendo entre 18 y 20 grados. Entonces, si tú insistes en tomar la copa por allí, vas a calentarlo demasiado rápido y, valga la redundancia, rápidamente vas a estar tomando una especie de sopa de uvas que es bastante desagradable. Así que lo primero es eso: no tomes la copa de vino por su cáliz, sino que tómala por su tallo o su base. El vino justo al tenerlo en copa. El mundo del vino parece dividirse entre 2 extremos: las personas que nunca agitan la copa, con lo cual se pierden unos cuantos aromas e incluso sabores, porque el proceso de embotellado del vino es un proceso traumático para este líquido que está vivo, que está en evolución con la acción de la levadura allí. Y necesita la cantidad específica de oxígeno para poderlo hacer reaccionar, para hacer literalmente que despierte. Pero ¿qué pasa? Esto tiene su momento, la degustación del vino, en la parte olfativa, que es la segunda después de la visual en el camino a poder hacerse una idea del perfil del vino. Tú tienes que oler el vino recién servido. Si tú lo mueves, puede llegar incluso a el caso de que termines por disipar algunos aromas desagradables que son claramente un defecto, pero tú los has disuelto al agitar la copa, y no puedes reaccionar directamente con esto y descartar de antemano probar el vino. Por otra parte, en la parte digamos más placentera, cuando agitas el vino recién servido, te vas a perder las notas llamadas primarias, la primera nariz, que son esas notas más frutales. Recuerda que en los blancos puedes encontrar desde cítricos hasta cambur, piña, muchas frutas tropicales. En el caso de los tintos, muchas bayas rojas vas a conseguir, algunos productos como el pimentón también. Entonces, permítete disfrutar, no agites esa primera con la copa de vino recién servida. Luego usar copas de colores, o sea, lo dijimos con el tema del cáliz, o sea, una de las peores cosas es que tú distorsiones el color del vino. Entonces, si tú usas copas de colores, nunca podrás saber qué color exactamente tiene el vino, y acuérdate que el color te refleja tanto la salud del vino, la correspondencia que hay entre lo que tienes en copa y lo que dice la etiqueta en relación con las variedades de uva y sobre todo el añejamiento. Recuerda que el vino va cambiando un poco de color a medida que pasa el tiempo, así que las copas de colores pues déjalas para cualquier otra ocasión, pero no para tomar vino. Solamente, o la excepción queda solamente si vas a hacer una especie de cata ciega, que uno suele servir en copas totalmente negras para que la gente no tenga ningún tipo de problema al momento de elegir. Luego, si tú vas a abrir una botella,
interesante, una botella por la que has esperado, trata de no tomar antes de esa botella bebidas de alto grado alcohólico. Es decir, que si tú piensas tomar un shot o un trago con ron, con whisky, con cocuy, hazlo después del vino. Si lo haces antes, vas a tener un poco sensibilizados en exceso tus terminaciones de percepción de sabores y aromas, y no vas a poder percibir nítidamente el vino en este caso. Bueno, recordamos que estoy revisando para respirar y degustar los aromas algunas cosas que literalmente arruinan tu disfrute del vino. Otra tiene que ver con la temperatura. Servir el vino caliente es no disfrutar el vino. ¿Y a qué voy con esto? Olvídate del tema de la temperatura ambiente. La temperatura ambiente no sirve para los vinos, ni siquiera para el tinto. Las temperaturas ambientes en la ciudad de Caracas, ni qué decir en otras zonas del país, son particularmente altas. Entonces esa no es la temperatura de un vino. Lo dijimos hace un ratico. Un vino tinto potente en 20 grados lo está sirviendo ya rayando en el límite. O sea, eso es entre 18 y 20 grados. Para tú llegar a una botella de 18 o 20 grados, esos son unos 20 minutos más o menos en un congelador, que no sea un freezer, sino un congelador normal de casa. Entonces imagínate, ya ahí lo tienes que refrescar. Entonces no sirvas vino caliente porque no lo vas a disfrutar. Servir demasiado vino en la copa es otra de esas cosas que arruina tu vino. La gente cree de repente que, bueno, está como en una atmósfera de celebración, cree que está agasajando de repente a una persona, pero cuando le sirves mucho vino a alguien, no va a poder oxigenarlo correctamente, porque uno, hay el potencial tremendo de que se le derrame, y segundo, no hay suficiente espacio entre la superficie o la boca de la copa y la superficie del líquido para que ese líquido respire. Habitualmente uno suele servir no más de un tercio de la copa. Esa es la porción de una copa normal y corriente. Es preferible que tú repitas y que no sirvas de más vino. Lo otro, usar una copa sucia. O sea, cuando tú vas a servir vino, rápidamente tienes que poner la copa contra luz, ver que no haya ninguna mancha, que a veces son, digamos, solamente marcas de huellas dactilares, detalles muy específicos, y luego olerla. O sea, tienes que olerla, porque la copa, por ejemplo, si tú la guardas húmeda, suele agarrar esas notas como de coleto mojado, las notas que todos conocemos de lo que ocurre cuando tú tienes guardado algo húmedo, que son desagradables. Entonces de repente tú vas a terminar diciendo que el vino tiene esa característica cuando es tu copa. Entonces no uses copa sucia. Y para finalizar, pero muy importante, no tomes vino con prisa. De verdad, si tú por alguna razón estás apurado, por alguna razón tienes algún tipo de complicación, utiliza otra bebida. El vino necesita que tú lo descorches con calma, que tú, bueno, como te dije hace un rato, que tú lo lleves a temperatura, luego que tú lo dejes respirar en copa. Como te dije, no es respiras o hueles por primera vez la copa, pero luego lo oxigenas para que termine de desencadenar sus sabores y aromas. Entonces, todos esos elementos son los que deben ser considerados, y eso implica tiempo. Entonces te recomiendo que no tomes vino apurado. Y olvídate de este tema de que el mejor vino es el que más te gusta, tomar vino como a ti te gusta es la mejor manera. Eso es demagogia, eso es falso. Toma estos consejos y con ellos, sin mayor protocolo, sin mayor estrés, vas a poder disfrutar del vino como se supone que tanto la bodega como el enólogo tenían destinados para ti. El vino es una bebida maravillosa. Hay placeres que solo se pueden conseguir en una copa de vino, pero necesitas para ello tener tips como esto. De verdad que para mí, como siempre, es un placer. En snobgourmet.com y @snobgourmet en todas las redes sociales siempre hay buena información, nos pueden consultar por allí. Y bueno, esperamos, doctora, poder coincidir nuevamente el próximo viernes, así que feliz fin de semana y salud. Respirar y degustar los aromas. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. También nos conseguimos ahora
en nuestro programa de entrevistas con Respira Libre con el doctor Rubén Azócar, un querido amigo, compañero médico venezolano, hizo anestesiología y medicina crítica en Estados Unidos y actualmente es el jefe del departamento de anestesia de la Universidad de Tufts en Boston. Rubén, encantada de verdad que estés con nosotros aquí en Respira Libre y bueno, mucho tiempo que no nos veíamos, pero muy agradecida de que hayas aceptado mi invitación. Sí, Sahitza, imagínate, hablamos hace poco que más de 20 años sin verte, gracias a Dios a las redes sociales y a las videoconferencias que nos dan la oportunidad de reconectarnos con familiares y amigos, aunque estemos en la distancia por mucho tiempo. Muy agradecido por tu invitación a tu programa. Yo te he ido siguiendo desde que empezaste con tus entrevistas semanales y ahora sé que estás a diario. Y bueno, y estoy aquí a la orden para las preguntas que me quieras hacer para ti y tu audiencia. De verdad, muchas gracias, de verdad. Rubén, cuéntanos tu experiencia como jefe del departamento de anestesia y aparte con el conocimiento de ser médico intensivista con esta pandemia del COVID. ¿Cómo te has manejado en Boston en este momento? Mira, yo creo que la clave, al menos en mi hospital, fue la preparación. Nosotros desde el mes de febrero, el hospital empezó a reunir al liderazgo de la institución para ver los diferentes aspectos que podía traernos la epidemia. En aquel entonces se veía tan lejano y tan difuso que no parecía real. Sin embargo, el presidente del hospital es un gran líder y él verdaderamente trajo esta realidad a nuestras puertas, ¿no? Desde el punto de vista de anestesia, en primer lugar, lo que hicimos, fuimos el primer hospital en Boston de suspender las cirugías electivas. Nosotros generalmente hacemos entre 80 y 100 casos diarios, estamos haciendo apenas 10 o 12 al día y son casos de que sean urgentes o emergentes. Los urgentes son generalmente pacientes con cáncer o alguna limitación física o dolor intratable, y las emergencias, bueno, puede ser trauma, cualquier afección abdominal o torácica que el paciente necesita una cirugía de emergencia. Y bueno, y con eso las metas era, uno, preservar el equipo de protección personal, que desde el principio sabíamos que iba a ser algo difícil de manejar, proteger al equipo médico y de enfermería, y bueno, y en realidad todo el hospital, porque sabíamos que probablemente si teníamos una crisis severa íbamos a ser necesitados en áreas incluso fuera de donde nosotros generalmente practicamos. Bueno, y así empezamos. Alrededor del 15 de marzo nosotros eliminamos las cirugías electivas y nos hemos mantenido a ese nivel de práctica en lugar de sitio de anestesia. Se han ido modificando a medida que vamos progresando y van cambiando las cosas, diferentes aspectos. Por ejemplo, al principio no teníamos unas buenas políticas en relación al equipo de protección personal, pero bueno, creamos toda una política alrededor de que los pacientes tuvieran tuvieran una prueba diagnóstica, y si son negativos, pues usamos la protección regular, y si son positivos, o se pospone la operación, y si es urgente o emergente, se toman precauciones. Tenemos 2 o 3 salas de operación que están designadas para pacientes que sean COVID-19 positivos. Y bueno, en estos casos todo el equipo que está en la sala quirúrgica tiene el equipo de protección personal, que incluye las máscaras N95, protección protección ocular, la utilización de las batas quirúrgicas en nuestro caso, y también protección en los pies. Como sabes, este es un virus de goticas y tú puedes después llevarte esas gotas por todo el hospital si no tienes protección en los pies. Y bueno, ahora a medida que hemos entrado, vamos a llamarlo, al pico, y estamos saliendo un poco del pico de la crisis, estamos pensando cómo vamos a reanudar las cirugías electivas, porque te podrás imaginar que el impacto económico para el hospital de no haber tenido cirugías electivas ya prácticamente por mes y medio es significativo. Hay alrededor de 1,100 operaciones que no se han hecho, y hay pacientes que necesitan su operación. Si tienen cáncer o tienen un dolor intratable,
de pronto si uno puede retrasarlo, un mes o algo así, pero ya estamos llegando al punto que los pacientes necesitan su cirugía. Pero estamos tratando de ver cómo es la manera más segura para los pacientes y el personal médico, y al mismo tiempo cómo decidir quiénes son los pacientes que necesitan la cirugía de manera más urgente, y a medida que vayamos expandiendo el horario quirúrgico, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos en la parte de anestesia como tal. En la parte de las terapias intensivas, mi departamento tiene una división de terapia intensiva bastante grande. Nosotros generalmente cubrimos las unidades de cirugía cardiovascular y la unidad de cuidados coronarios, pero hemos tenido que expandernos a unidades que tienen pacientes COVID-19. Nuestro jefe de división es el director médico de una de estas unidades, y hay 2 de nosotros todas las semanas proveyendo el servicio. Yo empiezo el lunes servicio por una semana, y es muy interesante la experiencia porque por primera vez tenemos lo que se llama un sistema con médicos que no son intensivistas ayudándome a manejar los pacientes, porque son tantos que es para mí difícil tener la visión de tantos pacientes a la vez. Entonces, por ejemplo, esta semana había una cardiólogo que generalmente es ella trabaja con cáncer, ella es especialista en cánceres en el corazón, y ella era como si fuera mi asistente ayudándome a manejar los pacientes. Lo otro que fue muy interesante para mí, generalmente cuando eres un intensivista de anestesia, trabajas con residentes de anestesia o residentes de cirugía general, y esta semana tenía residentes de cirugía ortopédica, residentes de otorrino, como tú, y residentes de medicina interna, no tenía, y una residente de anestesia. Entonces ha sido muy, muy interesante en ese sentido, un poco un cambio en nuestra práctica regular. Y bueno, estos pacientes, te podrás imaginar, cuando están enfermos, están bastante enfermos, y no hay evidencia real todavía de por qué tienen algunos de los síndromes que se presentan, cómo los podemos tratar, y un tratamiento per se para la enfermedad. Entonces, bueno, es un poco como que cada día vas descubriendo algo y vas leyendo lo que vas leyendo y vas tratando de hacer lo mejor que puedes por ello. Y hemos tenido buenos resultados en general, pero es una enfermedad bien severa cuando te da un caso grave. Definitivamente la responsabilidad y la experiencia que estás pasando es algo, como dices tú, pues, es algo novedoso, porque también estás trabajando cuando se requiere un poco más de experiencia, adiestrando al resto del personal para que te pueda ayudar a ti. Esas son a lo mejor cosas que el resto de la gente no ve, y es una de las cosas que me gusta mucho a mí de lograr hacer estas entrevistas, porque es el trabajo del día a día que a la visión, pues, de la gente que es en la calle no tiene conciencia, y también de los médicos que no estamos en este momento, por lo menos con pacientes, como en el caso de que yo en este momento no estoy con los pacientes porque mi centro está cerrado. También es tomar conciencia de eso. Mira, esto va a ser también interesante ver qué va a pasar con los pacientes que llegan a estar críticamente enfermos. ¿Cuál va a ser la recuperación de estos pacientes? Pasan bastantes días en la terapia intensiva. Mi experiencia es generalmente entre 10 y 14 días en la terapia intensiva. Terminan muchos con tracostomía, y también como hay que a veces paralizarlos para que estén en sincronía con los ventiladores. Se levantan muy débiles desde el punto de vista musculoesquelético, y la recuperación es prolongada, y eso está causando que el hospital esté lleno de estos pacientes, porque es difícil reubicarlos a lugares de rehabilitación. La ciudad de Boston ha creado un hospital específicamente para eso, en la sala, en el edificio de conferencias, pero sin embargo es un reto, y me imagino que en una de las cuestiones que le va a pasar a los médicos que no han estado tan involucrados ahora es ver a estos pacientes durante su proceso de rehabilitación y a futuro, y que pueden tener
problemas o hayan tenido, como casos, tener tracostomías que necesiten, por ejemplo, un otorrino como tú que les haga el seguimiento. Sí, porque el número de pacientes, o sea, el número de personas en población normal con traqueostomía, usualmente por un cáncer de laringe o por algún problema neurológico importante, pero no en el porcentaje que se va a ver después de esto. Y de todas las edades, porque las traqueostomizadas no están siendo solamente mayores de 65 años, están presentándose en todas las edades. Correcto, sí. La mayoría de los pacientes críticos que tenemos están sobre los 60 años, pero sí hemos visto gente joven, tan joven como 30, 25 años, que llegan a estar críticamente enfermos y necesitan pues todo lo de terapia intensiva y no están exentos a tener problemas neuromusculares o necesitar una tracostomía. Y bueno, como te digo, pues hay una secuela, no es que saliste de la terapia y vas a estar bien, pero hay una secuela de haber pasado por esta enfermedad. Con respecto a que ya estamos pasando la etapa 2, el levantamiento del confinamiento 100%, ¿cómo es tu visión para lo que viene ahora? Que todavía no tenemos ni las pruebas diagnósticas en casa cada uno de nosotros, ni tenemos la vacuna, ni tenemos un suero intermedio que nos hayamos colocado mientras esperamos la vacuna. Todavía no está nada de eso en el tapete. ¿Cómo es tu visión? Bueno, déjame empezar por lo del suero, porque nosotros hemos tratado el suero en algunos pacientes. Hemos tenido resultados mixtos, hay pacientes que han tenido una recuperación más acelerada con el suero, otros pacientes han tenido un poquito de recuperación, pero como que el efecto del suero se pasara, y hay pacientes que no responden. Como te digo, todo esto es nuevo y estamos casi que implementando estas cosas sobre la marcha, y uno realmente no sabe qué cantidad de anticuerpos hay en el suero que uno está dando. Y bueno, por eso me imagino yo que son los resultados mixtos. Con respecto a la reapertura social y económica, esto no se va a acabar rápido. El problema, lo mencionaste tú, que es el problema de las pruebas diagnósticas. Y hay obviamente dos tipos de pruebas diagnósticas que podemos hablar. Está la prueba diagnóstica cuando estás en una fase aguda, que es la que se hace pues ahora públicamente y hacemos nosotros, por ejemplo, para ver si los pacientes están COVID-19 positivos antes de la cirugía. Y está la prueba de los anticuerpos, que significa que tuviste la enfermedad y que bueno, sobreviviste, pero ahora tienes anticuerpos. Tienes que pensar que el 80% de los pacientes que tienen la enfermedad tienen una enfermedad leve, el 15% una enfermedad moderada y solo el 5% una enfermedad quirúrgica, una enfermedad crítica. Lo que pasa es que es tan contagioso que la cantidad de gente proporcional que entra a las terapias intensivas es mucho mayor que, por ejemplo, la gripe normal o la influenza. Pero el 80% de la gente puede haber tenido un malestar, una tosecita y no se sintieron nunca enfermos. Ni sabemos cuándo realmente llegó esto a los Estados Unidos. Y sin saber ese denominador de cuánta gente realmente está enferma, causa un problema. Puedo decir yo, por ejemplo, de pronto a mí me dio la gripe en febrero y yo tengo anticuerpos. Y yo, entonces, en teoría no me debiera dar de nuevo. Esa es otra pregunta, no sabemos si te puedes reinfectar. Pero suponiendo que tengo los anticuerpos, yo no necesitaría tener tantas precauciones, por ejemplo, como una persona que estuviera completamente negativa. Pero sin saber eso, es difícil saber quién segmentos de la población están, al menos en teoría, exentos o han tenido la enfermedad y qué segmento de la población no lo ha tenido. Entonces, si por ejemplo hablas de reanudar operaciones quirúrgicas a mayor escala, nosotros estamos hablando de ir 25, 50, 75, 100% o incluso incrementar la capacidad quirúrgica por encima del 100%, haciendo las cirugías, las horas de cirugía más largas o incluso trabajar los fines de semana para recuperar un poco las pérdidas que se han tenido. Sería ideal saber qué personal ha estado enfermo y que pueda estar, que tenga anticuerpos y que probablemente está en menos riesgo, no solo para ellos de contraer la enfermedad, sino de no traer la enfermedad a los pacientes, porque como sabes, la enfermedad puedes no tener síntomas, o estás presintomático o asintomático, pero tú pudieras estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, eso para mí es número uno,
sería ideal tener mejores números y saber quiénes hemos o quienes han tenido la enfermedad para poder planear en ese sentido. Lo segundo es, bueno, una vez que tú has contraído la enfermedad, la cuestión de seguir tus contactos, lo cual es bastante complicado, porque bueno, es difícil como saber con qué personas tuviste un acercamiento tal que ellos estén en riesgo de estar contagiados. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos uno de nuestros residentes, estuvo enfermo, y claro, estaba en el hospital y tienes contacto con tanta gente que cuando hicieron el contacto dentro del hospital con el Departamento de Salud Pública, pararon en el contacto 250 de la que esta persona había tenido, habiendo estado presintomático por casi una semana. Cuando llegaron a la persona 250, ellos pararon, y de hecho eso creó que nosotros implementáramos el sistema que tener las máscaras todo el tiempo en el hospital. Ahora, si tú eres personal médico en el hospital, tienes que tener máscara quirúrgica regular todo el tiempo, porque bueno, eso protege a quienes están alrededor tuyo, ¿no? No te protege tanto tener la máscara, pero si estás con la enfermedad, esa máscara quirúrgica, claro, si toses o algo, pues mantienes las goticas dentro, encapsuladas, o no vuelan tanto en el aire. Entonces, bueno, te podrás imaginar que contactar a esas 250 personas, que la mayoría de empleados del hospital, fue difícil, pero no imposible. Pero imagínate si hubiera estado a una comunidad mayor o a una fiesta o a un concierto, es imposible haber hecho seguimiento de tantas personas, ¿no? Y no hay suficiente gente que pueda seguir o pueda estar contactando a 250 personas. Si multiplicas la cantidad de gente que es positiva por 250, pues es imposible tener un seguimiento. Hay opciones que parecen estar emergiendo con la tecnología celular y de GPS. Aparentemente Apple y Google, en una extraña sincronización de esfuerzo, están viendo a ver si digamos, tú y yo nos encontramos y yo estoy positivo. En el momento que yo salga positivo, tú te recibirías una alarma de que yo salí positivo, y bueno, y tú determinarías, bueno, qué tanto riesgo puedes haber estado de haber contraído el virus o no. Eso sería una opción epidemiológica. Depende un poco que la gente acepte. Tenga acceso a la tecnología también. Tienes la tecnología, pero también, bueno, aquí en los Estados Unidos, donde las libertades individuales tienen un valor muy grande, que la gente se monitoreando, ¿no?, dónde estuviste. Eso es otra barrera. Y lo último es, bueno, obviamente, en la parte de salud pública, que si una vez estás a riesgo de contagio o eres positivo, cómo vas a tener que estar en cuarentena y cómo hacerte saber que tienes que estar en cuarentena y asegurarnos que estés cumpliendo con ella. Entonces son como 3 pasos que son importantes. Mejorar el sistema de diagnóstico, tanto agudo como saber si tuviste la enfermedad. 2, tener un sistema de contacto o de seguimiento a los contactos que estuvieron cerca de la persona que está enferma. Y también, de último, bueno, una vez que hayas tenido un contacto o estés positivo, pues que advertirte que tienes que seguir una cuarentena y que la cumplas. Que hagas tu aislamiento como tal. Sí, realmente se ve un poquito más complicado la apertura, pero es lo que ya viene. Pues de hecho ya hay medidas de relajarla en alguna que otra área, y eso es lo que viene. Sin embargo, no es, por lo menos a mi punto de vista, no veo tan claro que se puedan hacer sin el peligro de exposición mayor, y de que haya un repunte en la curva y de que veamos pues muchísimos más casos. Bueno, en la manera que nos estamos abriendo, bueno, obviamente la economía no puede estar paralizada por tanto tiempo. Es como el balance entre el riesgo-beneficio, ¿no? Estamos, yo te dije cuánto el impacto en el hospital ha sido increíblemente severo, porque no es solo la cirugía, sino las clínicas han estado cerradas, todo, estamos paralizados, básicamente somos un hospital COVID todo el tiempo ahora. El impacto económico es muy grande, y eso no es limitado a la industria médica, todas las industrias están afectadas. Lo que va a pasar es que no puedes pensar que vamos a ir de donde estamos hoy a lo que estábamos antes, ¿verdad? Va a tener que ser algo progresivo. Como te dije, nosotros en el hospital estamos hablando de, bueno,
estamos al 20%, vamos a tratar 25%, 50%, 75%, pero no estamos claros cuánto nos va a tardar, porque de igual manera vas a tener que preservar medidas de distanciamiento social, la gente va a tener con máscaras todo el tiempo, y bueno, como te dije, el sistema de diagnóstico y seguimiento de pacientes y contactos, todas esas cosas va a ser parte de nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, aquí, o lo que he oído que está pasando en otros estados, es que, por ejemplo, sí, el restaurante va a abrir, pero nada más pueden atender el 25%, 30% de su clientela. O si abren las películas, bueno, cada persona o cada grupo va a tener que estar distanciado los 2 metros en que se hablan de unos de los otros. O sea que va a haber todavía cambios. No vamos a regresar a enero de este año de una manera pronta. Además existe, bueno, como dijiste, un repunte de la curva que es factible y que, bueno, estamos preocupados que sea hacia finales del otoño, principios del invierno, donde tendríamos además el clima. Bueno, no solo los cambios del clima, sino que empieza la temporada de la influenza. Entonces puedes tener o COVID o influenza o los dos. Porque ahora, mal que bien, estamos en la mitad de la primavera, está entrando el calor. Aquí en Boston está bellísimo hoy. Y es posible, bueno, que el clima nos ayude un poco con la enfermedad. Otros de los factores que no se conocen bien, cómo se comporta el virus a temperaturas de mayor calor. Pero en invierno, obviamente, si un repunte de esta enfermedad, coincide pues con la temporada de la influenza y se complicaría más las cosas. Sí, lo que nos viene no está tan... Bueno, hay que ir paso a paso, pero como dices, definitivamente hay que ir abriendo la economía, pero yo creo que tomando o haciendo mayor campaña de conciencia y de educación para que las medidas individuales hagan que la economía se vaya retomando y se mantenga, porque en el caso de que haya un repunte muy importante se tiene que volver a cerrar. Entonces, al volverse a cerrar, no hemos avanzado Correcto. mucho. Correcto. En el caso tuyo, que a tu cargo está la parte del departamento de anestesia, por supuesto, la expectativa de abrir al 25, el 50, ¿van a considerar algún tipo de cirugía particular que tenga que tener una prioridad, o van a abrir a todas las cirugías o todas las que estaban en cola? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, estamos haciendo un inventario, ¿no?, de la cirugía. Nosotros, como te dije, alrededor de 1.100 cirugías se dejaron de hacer en este tiempo. Vamos primero los pacientes, ¿no? ¿Qué pacientes necesitan la operación de una manera real? Bueno, hay pacientes que de pronto les has podido decir, bueno, nos vamos a hacer la biopsia mamaria, no importa que sean 2 semanas o incluso un mes más tarde, pero ya un mes, 90 días, la gente ya no está permitido pues tener esos retrasos en tu cirugía, o si tienes un dolor intratable o si tienes un tumor. Esos van a ser los primeros pacientes que vamos a atender. Hay otro síndrome, que es gente que de pronto no estaba en la lista, pero que se ha venido sintiendo mal, pero han tenido miedo de acercarse al hospital por el riesgo del contagio, y ahora se nos están presentando de manera aguda en las salas de emergencia con dolores o con crecimientos tumorales, pero que ellos no querían venir al hospital y ahora están presentando. Para la contaminación. Entonces esos pacientes también tendrían una prioridad. Y luego el otro es, bueno, lo que llamaríamos los pacientes estratégicos. Por ejemplo, Tufts es un hospital que es muy activo desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, bueno, reabrir cirugía electiva o procedimientos cardiovasculares que estaban planeados, que no son urgentes ni emergentes, pero nosotros tenemos una población con estenosis aórtica, que se le ponen las válvulas transaórticas de manera percutánea, que están relativamente estables, controlados desde el punto de vista médico. Entonces, bueno, tratar de reanudar alguna de estas operaciones que para el hospital desde el punto de vista estratégico y financiero pueden ser. Pero esa es una consideración, digamos, después de estar seguro que lo más importante es que los pacientes que necesiten las intervenciones las reciban, los pacientes siempre primero. Sí, bueno, lo que viene ahora es mucho trabajo, realmente estar muy actualizado, esperar que salga la parte de la vacuna.
Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener más, lo que tú acabas de decir, más empeño es sobre todo las pruebas diagnósticas, porque una vez que están las pruebas diagnósticas, pues tú Sí. como jefe puedes decir, pero los expuestos van mejor. Claro, sí. Yo creo que tenemos, desde el punto de vista agudo, hay pruebas muy buenas ahora, con bastante sensibilidad y especificidad. El problema es el acceso, y a veces no es ni siquiera, a veces son los probes, como en español, se me da la palabra en español, que usa El en estado dispositivo. escaso, y a veces son los reactivos necesarios en estado escaso. O sea, a veces es como una cosa u otra, pero pareciera que poco a poco vamos mejorando en ese sentido. Las pruebas serológicas hay varias. En el hospital estamos tratando de decidir cuál es la prueba que nos vaya mejor desde el punto de vista de la calidad de la prueba, porque han habido a veces dudas sobre la calidad de la prueba. Nosotros escogimos la parte aguda, una prueba que tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero como habrás escuchado, hay pruebas que no son tan buenas, ¿no? Y lo ideal es tener una prueba que la gente, tanto nosotros, el personal médico, como los pacientes, crean en ella, ¿no? Porque el nivel de ansiedad es bastante elevado, como te podrás imaginar, sobre todo en el personal médico como nosotros, que estamos en el frente de batalla, ¿no? Que estás tratando a los pacientes directamente. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa, y bueno, esperemos que sea algo rápido y que, bueno, que tengamos acceso a las pruebas, ¿no? No solo que exista una prueba que sea eficiente, sino que sea una prueba que podamos usar a nivel nacional. Sí, realmente, y eso, por lo menos al revés, con respecto a Venezuela, es lo que a mí más me preocupa. ¿Algún personal de salud con alguna contaminación importante, grave, que haya fallecido, que hayan presentado ustedes? No. De hecho, creo que las políticas que asumimos tempranamente, como te dije, cuando, por ejemplo, en el caso de nuestro residente, en aquel entonces, eso fue el 10 de marzo, me acuerdo, porque yo me tomé una foto con él, yo fui uno de los contactos. Este residente es venezolano, y una de mis mayores satisfacciones como jefe del departamento es que en cada año del posgrado hay un residente venezolano. Incluso ahora en julio viene una muchacha que está en Detroit haciendo su internado. Nos tomamos una foto el día del médico, que celebramos. Sí, yo vi esa foto en las redes sociales. Nuestros días, nosotros empezamos un 10 de marzo en Cebucán, si te acordarás. Sí. Bueno, esa persona, pues, estaba en ese momento presintomático, ¿no? Y bueno, eso desencadenó pues el uso de las mascarillas quirúrgicas, porque bueno, uno está en el hospital y bueno, estás caminando por todas partes y tienes mucho contacto con mucha gente. Pero nuestra duplicación de casos, que es una de las maneras que tú puedes saber qué tan acelerada está la curva en la sociedad, o en nuestro caso dentro de la institución, nuestra duplicación de curva es muy lenta. Puedo decir que a mediados de marzo tuvimos hasta alrededor de 60 pacientes, que fue, digamos, el pico. La mayoría de ellos adquirieron la enfermedad en la comunidad, porque bueno, en la comunidad está la enfermedad, pues si vas al mercado, o vas a la farmacia, o vas a cualquier parte, en aquel entonces podías fácilmente contraerla, pero luego la curva se ha mantenido relativamente estable, y ha pasado prácticamente mes y medio y solamente se ha duplicado una vez. Estamos alrededor de 120, 150 personas en el hospital, y cuando le hacen el seguimiento, es difícil o imposible determinar si se contagiaron fuera del hospital o dentro del hospital. Entonces yo creo pues que estas medidas... Pero no han tenido enfermedad grave, han sido pacientes con enfermedad leve y moderada. Nosotros no... Creo saber de al menos un caso. Sabes que aquí hay mucha confidencialidad médica. Creo que hubo una persona que estuvo bastante enferma, pero nadie ha fallecido. Perfecto. Bueno, Rubén, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Entrevistas con Respira Libre. Me encantó tu opinión y tu visión como anestesiólogo y como intensivista, que son cosas realmente que son los que están frente a los pacientes graves en este momento. Y bueno, un hospital con un número importante de casos y manejando ese volumen, pues. De verdad que muchísimas gracias. ¿Alguna otra acotación que quieras dar para finalizar? No, bueno, encantado de verte. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden. Y bueno, vamos poco a poco a ver cómo salimos de esto. Yo creo que van a haber grandes cambios sociales, y en la industria médica también.
Me alegra que tú estás conectada tanto por vías sociales, porque, por ejemplo, telemedicina, que es una de mis pasiones, yo hice terapia intensiva por telecomunicación, como telemedicina, va a ser algo que estábamos esperando que pasara algún momento, pero siempre hemos tenido miedo de implementarlo de manera global. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, es una de las cosas que desde el punto de vista médico va a cambiar, porque el hospital implementó todo un sistema de telemedicina y estamos viendo muchísimos pacientes de esa manera. Todos los preoperatorios son por telemedicina ahora, que era algo que se decía, no hay dinero, no hay tiempo, hay que entrenar a la gente, y ahora esta crisis creó el cambio. O sea, que va a catalizar también cosas buenas. Tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, y bueno, a pesar de toda la presión que hemos tenido, pues esto va a traer cambios en la medicina y en la sociedad, que van a permanecer con nosotros por mucho tiempo, o de manera permanente. Sí, es así, los cambios a veces no es buena la manera como llegan, pero llegan para hacer algo mejor. Y yo creo que esta es una de las cosas. Es así. Cualquier comunicación contigo por tus redes sociales, ¿quieres decirla? Un correo, redes sociales. Yo tengo, estoy en Facebook, en LinkedIn, simplemente con mi nombre me pueden localizar. Perfecto. Muy bien, entonces la pondremos ahí para la entrevista. Muchísimas gracias, Rubén, de verdad, encantada de haberte tenido. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos viendo cómo avanza con esta pandemia, y seguiremos en contacto. Ok, Sahitza, muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sahitza Mariño. Y aquí estamos en nuestro programa Respira Libre, entrevista con Respira Libre, nuestra nueva forma de llegar a ustedes con entrevistas a médicos venezolanos que están en el extranjero en esta actualidad de la pandemia del COVID-19. Recordemos que estamos llegando a ustedes por la tnoradio.com y a través también de nuestro canal de YouTube Respira Libre. Juan Armando Chozone, gran amigo, querido compañero médico venezolano, otorrinolaringólogo reconocidísimo, que está actualmente en la Universidad de Miami. Okay. Quiero destacar que tienes ya un tiempo trabajando acá en la parte de etología, pero que te han llamado a formar parte de los médicos como apoyo, que toda la universidad está llamando para la atención de los pacientes con COVID-19. Quiero que nos des, primero agradecerte que estés de nuevo con nosotros, que ya habías estado cuando habíamos empezado el programa hace 2 años, y que puedas dar tu visión de cómo estamos viviendo en el estado de la Florida esta situación. Bienvenido, Juan Armando. Muchas gracias, Sahitza, y gracias por tu invitación. Además de todo, hace 2 años pues, que tuvimos esta oportunidad, estaba comenzando tu programa, y bueno, muchísimas gracias por invitarme otra vez en este nuevo formato. Estamos así ahora en una situación en que esto se ha convertido un poco en lo habitual. La última vez estuvimos en el estudio allá en Caracas, y ahora pues estamos en este nuevo formato, y quizás eso es lo que ha sido interesante, pues el cambio que esto ha producido, por el impacto que ha producido en sí esta pandemia mundial. Y una de las cosas que hay es que nos ha agarrado a todos un poco, entendiendo un poco la frustración de la gente, porque bueno, tantas cosas cambiaron, tantas cosas han cambiado en la vida de las personas en tan poco tiempo. En muy poco tiempo, y ese poco tiempo realmente no es poco tiempo, porque es una enfermedad que estamos apenas conociendo. Es un virus que apenas se identificó en diciembre. De por sí, el virus como tal se identificó fue en enero. Entonces estamos hablando de que en los tiempos son tiempos extremadamente cortos. Conocemos sí que pues que es un virus que tiene una alta tasa de contagio, que los pacientes se pueden complicar en este nuevo formato, y quizás eso es lo que ha sido interesante, pues el cambio que esto ha producido, por el impacto que ha producido en sí esta pandemia mundial. Y una de las cosas que hay es
que nos ha agarrado a todos un poco, entendiendo un poco la frustración de la gente, porque, bueno, tantas cosas cambiaron. Hay tantas cosas que han cambiado en la vida de las personas. En tan poco tiempo. En muy poco tiempo. Y ese poco tiempo realmente no es poco tiempo, porque es una enfermedad que estamos apenas conociendo. Es un virus que apenas se identificó en diciembre. De por sí, el virus como tal se identificó fue en enero. Entonces estamos hablando de que en los tiempos son tiempos extremadamente cortos. Conocemos sí que pues que es un virus que tiene una alta tasa de contagio, que los pacientes se pueden complicar y se pueden complicar de forma muy grave. Una de las cosas que pues preocupaba, y al principio se decía, bueno, pero esto es otra gripe más. Sí, el problema de la gripe es que la influenza, en un año tienes un número muy alto, puedes tener un índice muy alto de pacientes que puedan complicarse y morir por eso, pero ocurre en un periodo muy largo de tiempo. Exactamente. En esto la preocupación era que se estaba viendo pacientes que se complicaban y pacientes que terminaban en un hospital o terminaban en uno de los cuidados intensivos de una manera muy violenta. Y eso... Totalmente exponencial. Sí, y esto estresa el sistema de salud. O sea, lo lleva a puntos donde el sistema de salud no puede atender de forma efectiva esas avalanchas de pacientes gigantescos que vienen. Sí, definitivamente es así. Cuéntanos tu experiencia. Tú estás ahorita, ¿cuál es el cargo tuyo en la Universidad de Florida en este momento? La Universidad de Miami, yo estoy ahorita como profesor, miembro del staff de profesores, y también como consultante en el área de otología, neurotología y cirugía de base de cráneo. Y con el laboratorio de implante coclear. El laboratorio es un laboratorio, estoy a cargo del programa de educación internacional para cirujanos en el área de cirugía de oído y cirugía de base de cráneo. El laboratorio es un área de entrenamiento quirúrgico para cirujanos, tanto para nuestros residentes como para cirujanos que vienen de fuera, tanto afuera de la institución, porque tenemos gente que viene inclusive del mismo estado, de la misma ciudad, de la misma región, del mismo los Estados Unidos, pero a la vez tenemos cursos de preparaciones internacionales, y eso está dentro de lo que es un instituto o un área de entrenamiento quirúrgico que sea mínimamente invasivo. Entonces compartimos un área en la cual el 30% de toda esa zona, una zona fantástica, maravillosa, donde está toda la parte de cirugía robótica, toda la parte de cirugía laparoscópica, toda la parte de cirugía mínimamente invasiva, y dentro de ese contexto que tiene la Universidad de Miami para entrenar a los cirujanos, nosotros tenemos un 30% de esa área para entrenamiento específico del área nuestra. Excelente, de verdad que siempre felicitándote porque dejas muy en alto pues, el nombre de Venezuela siempre en eso. Y atendiendo pacientes también que tenemos, porque tenemos un compromiso, una carga de compromiso de ver y atender pacientes en diferentes consultas satélites que tenemos en todo el sur de la Florida. Exactamente. Y tuvimos pues la oportunidad de compartir contigo un llamado que hizo la Universidad de Miami a todos los médicos de todas las especialidades, de todas sus consultas, a apoyar en este momento a los pacientes que están llegando con COVID, pues el personal tenía que ser un poco responsable. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, fíjate, el día de hoy por lo menos hay buenas noticias que reportar y esperemos que esa tendencia siga así. El llamado se hizo hace aproximadamente ya un poco más de una semana para que hubiesen diferentes líneas de respuesta. Al no saber, y viendo un poco las estadísticas, al no saber cuándo se iba a llegar ese pico, que probablemente ese pico con una avalancha de pacientes en todo el sistema de salud fuera a estresar el sistema de salud de una manera que tienes médicos, exacto, y enfermeras que pudieran caer enfermos, gente que está trabajando, o inclusive
recuérdate que estás convirtiendo áreas que primero eran áreas que no eran para pacientes COVID y ahora son áreas para pacientes COVID, donde tú tienes que tener ese personal y reforzar ese personal. Entonces nos hicieron un llamado a todas las especialidades para que formáramos parte un poco, estuviéramos preparándonos, ¿no? Entonces, el día de hoy tuvimos un entrenamiento sobre respiradores, por ejemplo, la utilización de los respiradores de terapia intensiva, cómo funcionan, pues un refrescamiento. Se hizo una encuesta y esa encuesta lo que quería saber era cuáles eran tus capacidades y habilidades. Yo como otorrinolaringólogo y otólogo, pues por supuesto que mi preparación en hacer ciertos procedimientos que son típicos o característicos de los intensivistas o de los médicos internistas o los médicos de piso, pues por supuesto estamos menos expuestos. Y después de mucho tiempo, ha sido una práctica muy especializada, llega un momento y punto que no estás expuesto. Entonces, nos empiezan a hacer todos estos refrescamientos. Nosotros somos realmente una unidad de respuesta de tercer nivel, no de primer nivel ni de segundo nivel. Dentro del departamento se creó una unidad de respuesta de segundo nivel, que hasta ahora afortunadamente no ha sido llamada. Y la razón por la cual es porque hemos visto una tendencia ya al descenso de la curva. El sistema no llegó a estresarse en ningún momento. El sistema, tanto el sistema de Jackson, en el caso del condado Miami-Dade, no se estresó. La Universidad de Miami tuvo un poquito más de capacidad llena, pero afortunadamente todos han respondido de una manera satisfactoria. Y hay suficiente material, hay suficientes respiradores, hay suficientes camas de terapia, hay suficiente material de protección. Creo que dentro de todo lo inconveniente y lo malo, tuvimos la fortuna, los que estamos trabajando y viviendo acá, en que las autoridades locales y las autoridades del Estado estaban bastante bien preparadas. Discutíamos algo, esto lo quiero decir como una opinión personal, esto no es una opinión ni de la Universidad de Miami, ni una opinión como experto, porque yo no soy experto epidemiólogo, y quiero que tomen esto bien claro como una opinión muy personal, como una observación muy personal, como profesional de la salud. Si ustedes ven las estadísticas de los Estados Unidos, ven que, por ejemplo, 2 estados que tienen muchos pacientes, o sea, que tienen un volumen muy importante de casos positivos, como son California y Florida, relativamente el número de fallecimientos ha sido relativamente bajo y los focos han sido focos muy específicos, fundamentalmente en sus grandes áreas metropolitanas. Pero también hay una cosa interesante que fue el grado de respuesta, que es un poco lo que ustedes vieron, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en algunos países de Europa. De repente pareciera que hay una mejor respuesta del sistema ante esto en comparación con lo que pasó en el norte de Italia. Incluso tú ves las estadísticas en Italia, es muy disímil lo que está pasando en la Lombardia, en el norte de Italia, con lo que pasa en el sur. Sí, es completamente disímil. Entonces, eso también ha ocurrido acá. Entonces, una de las cosas muy interesantes y una conclusión que yo puedo hacer como una inferencia, y es simplemente una inferencia, no es ciencia. El estado de la Florida y el estado de California tienen una cosa en común, que no tienen muchos estados de la Unión Americana, que es que están más expuestos a catástrofes naturales. Nosotros todos los años estamos expuestos a un huracán. Y huracanes con características catastróficas, porque por ejemplo, tuvimos la suerte del año pasado que Dorian no pegó en Florida, pegó en las Bahamas, pero es que si Dorian hubiese hecho eso en el estado de la Florida, las consecuencias hubiesen sido enormemente catastróficas. California está muy predispuesto a tener terremotos, entonces son estados que tienen algún grado de preparación y contingencia ante grandes desastres naturales. Entonces puede ser que tengan más números de camas de terapia intensiva que no tienen otros estados. Entonces, si tú comparas Nueva York, donde no hay esa posibilidad, donde esa posibilidad no es relativamente los estados del noreste, más allá de tener una tormenta de nieve que puede durar 3 o 4 días, eso pasó, quizás no están expuestos. Entonces, es muy interesante, cosas que habrá que evaluar en el futuro para saber por qué ocurrió en un estado una cosa diferente que en otro estado. Fíjate que el ejemplo contrario es Luisiana. Luisiana es un estado que está muy predispuesto a hacer desastres naturales. Pasó con Katrina y vean ustedes que los resultados en Luisiana no son nada buenos. O sea, los números en Luisiana son muy preocupantes. Entonces,
es interesante poder ver el futuro. Una buena conclusión, porque aparte Luisiana ha estado expuesta a fenómenos naturales, pero no con la misma frecuencia que California. No, sí, puede ser eso. No, sí están expuestos, muy expuestos. Han estado muy expuestos, pero fundamentalmente hay otro tema, que es que habría que ver cómo es la respuesta del sistema. O sea, si el sistema en Katrina demostró que no estaba preparado. Definitivamente. Y no sabemos si todavía el sistema está preparado en Luisiana. Pues diera la impresión que aparentemente no lo es, hay todavía unos huecos. Entonces, y eso pasa, y por eso quizás hemos visto también que las respuestas a nivel global han sido muy disímiles, han sido muy diferentes, sin pensar que hay un sistema mejor que otro, sin pensar que hay a todo esto nos agarra, digamos, fuera de base a todo el mundo, pero aparentemente y esa es la impresión. Por ejemplo, si ves el caso de Corea, es sumamente interesante también. Corea logró hacer algo que es enorme cantidad de pruebas, y adicionalmente logró que al tú hacer pruebas que quieres hacer, identificar quién está enfermo y quién está asintomático. Pero quién está enfermo, y entonces en vez de aislar al resto de la población, como se hace en epidemiología, tú aíslas al que está enfermo, tú llevas a la cuarentena al que te va a contagiar a los demás porque está contaminado. Entonces tú aíslas al contaminado, pero no aíslas al resto. Cuando tú no sabes cuántos están contaminados, ¿qué haces tú? Aíslas a todo el mundo, que ha sido lo que nos ha pasado ahora. Porque estamos en ese plan, porque realmente hoy en día todavía no sabemos quién está contaminado y quién no está contaminado. Entonces es preferible, si tú encierras a todo el mundo, y quiero que entiendan también una cosa: en el momento que tú haces eso, encierras todo el mundo y dejas pasar un tiempo, y adicionalmente empiezas a desarrollar las pruebas, lo que estás tratando de hacer es como resetear otra vez la epidemia. Vamos a llegar a un nivel bajo, y a partir de allí vamos a empezar a hacer pruebas a todo el mundo, de manera que ya yo puedo empezar a identificar quién está enfermo y aislar sobre el que está enfermo, de manera que el resto pueda ir a sus trabajos. Y eso es lo más importante. Es así. Vamos a hacer un corte y ya regresamos para seguir conversando. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Estamos en nuestra segunda parte del programa con el doctor Juan Armando Chozone. Estamos conversando acerca de la diferente respuesta que ha tenido un estado con respecto a otro. Pero ¿cuál sería en este momento el enfoque que tú como médico venezolano que está entrando poco tiempo trabajando dentro de este sistema, puedes decirnos con respecto a cuál consideras tú que será el pre y el post-COVID-19 en lo que es el desempeño médico, por ejemplo, en esta parte de la Florida? Bueno, yo creo que la afectación es una afectación en general, es una afectación, la forma como vamos a ver la medicina es completamente diferente, ¿no? Por varias cosas, porque bueno, evidentemente los médicos, especialmente en el área de otorrinolaringología, estamos mucho más expuestos, por lo tanto que vamos a tener que cambiar algunas prácticas que antes hacíamos. No quiere decir que no estábamos protegidos, pero probablemente no teníamos los sistemas de protección mucho más rigurosos, que ahora van a tener que ser mucho más rigurosos. Y hay cosas que yo creo que hemos empezado a aprender. Por ejemplo, se ha hecho mucho hincapié, y estuvimos el día de ayer discutiendo todo este tema de telemedicina. Pues hemos tratado de quizás drenar un poco a telemedicina, pero por ejemplo en el área que nos compete a nosotros, en algunas cosas se aplica, en otras cosas no es tan efectivo. O sea, pudiera solucionar algunos problemas de los pacientes haciendo telemedicina, pero hay otros problemas que no puede solucionar haciendo telemedicina. El contacto con el paciente y el examen del paciente sigue siendo fundamental. Entonces creo que un poquito redimensionar ese tipo de cosas.
inclusive cosas que hacemos. Estamos ahorita embarcados en una serie inclusive de investigaciones. Nos pasaron, por ejemplo, de este momento para acá, o sea, estamos hablando de que esto hizo explosión durante la última semana de febrero, principios todo el mes de marzo y ahora durante la primera quincena de abril. Y hay aproximadamente aproximadamente 15 proyectos dentro de la Universidad de Miami que ya están trabajando con COVID. Desde proyectos que van desde el diagnóstico y pruebas diagnósticas rápidas. Ya tenemos una prueba diagnóstica rápida de la Universidad de Miami, que es una prueba rápida. Se va a empezar a implementar la prueba rápida de la Universidad de Miami, con un conjunto de gente maravilloso que estuvo trabajando. Hay trabajos tanto en la parte de biología molecular como en la parte de impacto social, pero estamos nosotros inclusive en el departamento nuestro, hemos hecho varios ya inclusive se han conseguido grande investigación, o sea, dinero de investigación. Ahorita, por ejemplo, estoy embarcado en un proyecto sobre protección en quirófano, cómo podemos nosotros cambiar algunas cosas para estar más protegidos y el personal de quirófano más protegido. Una de las cosas que nos está pasando o por lo menos se ha detectado, especialmente cuando hacemos en cirugía de oído, hay muchísima aerosolización porque utilizamos irrigaciones y esas cosas que en el momento que estamos haciendo la cirugía en el oído. Y hemos estado justamente un poco haciendo modelos y cosas a través con algunos de los ingenieros y en colaboración también con otras universidades, con la Universidad de Carolina del Norte, para ver la posibilidad de poder cambiar esos modos que van a pasar de aquí en adelante. O sea, de aquí en adelante van a haber muchas cosas que van a cambiar. Sí, porque es que la gente tiende a pensar, bueno, levantan la cuarentena, se abren las fronteras y todo regresa a ser como antes. No, ya nada va a ser como antes, por un tiempo largo. Absolutamente, y va a cambiar la forma como viajamos, va a cambiar la forma, porque además esta pandemia vino en avión. La única forma que esto se ha expandido de una manera global y tan rápida era porque sencillamente viajaba en un avión. No había otra forma. O sea, esta pandemia vino en avión, van a cambiar una cantidad de cosas, y eso definitivamente va a ser así. Y vamos a tener que replantearnos nuestro contacto social, cosa que es de las más complicadas de hacer. Y vuelvo y les digo, en el escenario más optimista, en la cual yo me anoto ese escenario más optimista, porque quizás un poco la vida ha sido así y la tecnología ha sido así. Si comparamos esto con la pandemia del año 1918, 17-18, con la gripe española, la cantidad de recursos era extremadamente limitado, el conocimiento era muy limitado, y a pesar de eso, pues la humanidad siguió. Cambiaron algunas cosas, pero siguió. Hoy en día estamos al alcance de una cantidad de cosas que conocemos. Ya, por ejemplo, podemos conocer más y más rápido al enemigo. Tenemos muchísima experiencia en situaciones similares o en enfermedades similares, donde hay una infraestructura que funciona ya para poder avanzar en tratamiento, en prueba, en vacuna. Ahora, eso también viene a un precio. Y el precio es, imagínense ustedes en el año 1918, ¿cómo sabías tú qué es lo que estaba pasando en Nueva York, o qué pasaba en Caracas, o qué pasaba en Madrid? Tardaba 2 o 3 semanas en saberse. Por supuesto, en aquel momento ya todavía había telegramas, pero era como una cosa que era mucho más difícil de saber. O sea, la información no era inmediata. Hoy en día, por la velocidad que viene la información, la exigencia de la población y la exigencia de nosotros es mucho mayor. Entonces tú quieres que las cosas pasen ya, pasen un poco a la misma velocidad que está pasando esta teleconferencia, o que pase a la misma velocidad como pasan las informaciones en Twitter y esas cosas. Entonces quieren que la vacuna materialmente venga por Twitter. Eso sería ideal. Y eso no necesariamente va a pasar.
va a ser un récord. Fíjense ustedes, la vacuna del ébola tomó 5 años. Claro. Que nosotros llevamos meses y ya se ha descubierto muchísimo cambios en la terapéutica, cambios en la perspectiva. Hay, como estás diciendo tú, solamente en una universidad hay proyectos. Y eso en la parte de infectología tardaba por lo menos 2 años la primera avance que se podía hacer. Bueno, Claro. no era así. Entonces, Y creo que las autoridades cambiado. también, las autoridades van a también pensar en la necesidad de flexibilizar algunas cosas. Yo creo que una de las cosas, y esto otra opinión muy personal mía, hay como una especie de divorcio entre la ciencia y todo lo que se está haciendo y la industria y la burocracia gubernamental y los gobiernos y las regulaciones. Cuando tú tienes esa como especie de y resulta que Separación de intereses. exacto, y hay una cosa que a mí me parece que podemos aprender de esto, es que si uno ve países donde es muy estricto, Estados Unidos es muy estricto, y han tenido que relajar, y hay países que los organismos reguladores eran más fáciles, como por ejemplo en Europa, y en Europa lo que ha pasado en los últimos 3 años ha sido una radicalización o un aumento muy sustancial de las regulaciones, tanto así que se han puesto igual o peor que la FDA. Y eso va en detrimento del desarrollo, la ciencia y una cantidad de cosas. Y tenemos en América Latina un problema muy grave, que queremos muchas veces en América Latina ser más papistas que el Papa. Entonces tenemos organismos reguladores en países latinoamericanos que son peores que el FDA. Exactamente. Entonces, yo creo que una de las cosas que pudiera salir de todo esto es entender que en la ciencia no vale la pena que si tú estás haciendo algo en el país A y lograste comprobar que lo que estás haciendo en el país A funciona, porque tengo que salir yo a hacer una lista más grande de lo que tú hiciste en el país A para hacerlo en el país B? Y si el país B, que es donde estoy yo, es inclusive menos tecnológicamente desarrollado que el tuyo, ¿por qué te voy a exigir una lista de más cosas? No, pero yo creo que esta pandemia nos va a enseñar a que eso tiene que dejar de ser así, porque no hay tiempo. No hay tiempo para empezar a hacer algo que era la costumbre que se tenía. Mi país lo va a hacer, el otro país lo va a hacer. Yo creo que ahorita una de las enseñanzas o de las consecuencias que esto va a traer es que hay que aprender a unirnos. Ahorita no hay fronteras, ahorita no hay un solo país que esté sufriendo, de ahorita somos todos. Hay una especie de, y aquí hay una cosa que yo sí quisiera poner muy claro. Los organismos burocráticos han sido burocráticos, especialmente los organismos internacionales, ahorita con esta discusión de la Organización Mundial de la Salud. Quizás una de las conclusiones prácticas serían cómo poder, en cierta forma, y eso para el beneficio de la humanidad, en cierta forma globalizar una cosa que es tremendamente técnica, que es los avances en medicina y en ciencia, que van directamente, o sea, que impactan directamente a la población, que impacta directamente a las personas, que te impacta a ti, Sahitza, a mí, a mi familia, a tu familia, a la de todos. ¿Cómo puedes tener tú un organismo meramente técnico en la cual permita que no caer en esa burocracia infinita de cada aldea? O sea, cada aldea tiene unas reglas que pareciera como que si los seres humanos de esa aldea fueran diferentes a los seres humanos de la aldea de al lado. Eso no tiene sentido y eso es lo que nos hace más ineficientes. Entonces, yo considero, sin decir que es que la FDA es mejor que la CE o el TV o es mejor que los chinos, mejor que los japoneses, no. Lo importante aquí es que si sabemos que hay unos señores que han hecho una investigación y en esa investigación es consistente, dícese, es segura, es verificable y es replicable, y eso después va y se publica en publicaciones reconocidas, que están bien auditadas, que están bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué no cortar justamente? Y eso ha pasado, y eso es un tema que ha pasado con HIV-Sida, y eso es un tema que ha pasado con tantas cosas, en la cual ha habido tantos problemas, ha sido tan complejo el proceso, la burocracia muchas veces se come. Yo entiendo que se necesitan tener regulaciones para Pero en ese momento yo creo que va a cambiar porque no hay tiempo.
no había llegado a ser ni el HIV, ni el cólera, no había llegado a ser ni el ébola una pandemia. En este momento ya estamos hablando de una pandemia. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Ya regresamos con Respira Libre. Estamos de vuelta con Respira Libre. Con Respira Libre y continuamos hablando con mi querido amigo el doctor Juan Armando Chozones, otorrinolaringólogo venezolano que en la actualidad está trabajando en la Universidad de Miami. Y bueno, ya hemos hablado un poco de la situación de cómo se ha afrontado a nivel de Estado de la Florida, las diferentes reacciones que han tenido los estados, los planes y los proyectos que ya están en marcha dentro de la institución donde está laborando, de la Universidad de Miami, y pues bueno, también con la expectativa que esperamos todos de que se globalice un poco la contribución científica para el avance y el beneficio común de todos los países y que no se vaya a parcelizar lo que es la decisión de cómo seguir por el bien común con esta pandemia. Ahora yo quisiera que cerráramos en estos minutos con la visión de un otorrinolaringólogo de tanta experiencia como tú, de cómo ve la especialidad y cómo ve el trabajo de un médico que trabaja en lo que es la parte de cabeza y cuello, que somos los más expuestos, en un futuro, de aquí en adelante, ¿cuál sería la diferencia o cómo ves tú el abordaje que tenemos que hacer? Cuéntanos, ¿cuál es tu expectativa? Bueno, vamos a migrar hacia procedimientos o probablemente vamos a estar en presencia de una situación que nos va a obligar, sin ninguna duda, a estar más protegidos, tanto nosotros como nuestros pacientes. Ahorita, una de las cosas que no sabemos, los primeros casos que hubo de médicos contaminados fueron otorrinolaringólogos, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos de emergencia y médicos primarios. ¿Puedes cortar un momentito, sí? En conclusión, el impacto va a ser metodológico. Vamos a tener probablemente un periodo, a mis colegas otorrinos, que vamos a tener que adaptarnos, que va a ser incómodo, como va a ser incómodo para cualquier actividad, para después cambiar algunos procedimientos, para justamente hacernos 100% más seguros y que estemos claros, porque como te venía diciendo, al haber sido más expuestos, los otorrinolaringólogos, anestesiólogos, médicos de emergencia, al principio no sabíamos, era porque no sabíamos, entonces no estábamos suficientemente protegidos. Hoy en día eso va a cambiar. Entonces probablemente al principio va a ser incómodo utilizar una cantidad de cosas que después probablemente no es que se van a relajar, sino que van a cambiar a cosas que nos hagan más seguros a nosotros y más seguros para nuestros pacientes. Entonces, yo la única recomendación que les digo, hoy en día, y basado en cómo estamos, cualquier medida de seguridad es buena. Cualquier medida adicional de seguridad que tomemos siempre va a ser buena. Lo importante es protegerse a sus pacientes y a ustedes. Definitivamente, yo creo que es así. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Juan Armando, por haber aceptado esta entrevista. Espero podamos seguir viendo cómo evoluciona toda esta situación y teniendo un rapport de cómo está todo lo que es la parte de investigación y cuáles son los adelantos que va haciendo la Universidad de Miami de primera mano, ya que tú estás ahí adentro. Éxito, sigamos adelante y ya veremos cómo vamos redimensionando todo lo que es este transitar y cómo es el ofrecerle a los pacientes el beneficio de seguir con nuestra labor, bueno, pero cuidándonos todos y cuidándolos a ellos, como lo habían dicho. De verdad que sí. Tus redes sociales para que cualquier cosa te conecte. Sí, en Instagram JHozonesK con doble S. Mi nombre en Facebook, y estoy en las páginas de la Universidad de Miami en el departamento de otorrinolaringología aquí en el sur de la Florida. Excelente. Así. Y también en las redes Respira Libre lo pueden contactar. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Ailsa. Seguimos entonces conversando. Gracias por tu tiempo. Respira Libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Ya regresamos con Respira Libre.
Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respira Libre Sport. Y bienvenidos a su entrevista de Entrevistas con Respira Libre. El día de hoy, muchos seguidores y la gente nos pide muchísimo por allá. También está Colombia, entonces hay varios países, Chile, que vamos a visitar, vamos a dar unas clases allá totalmente gratis. Claro que sí. Como habiendo sido un atleta, futbolista, ahora un poco la parte de nosotros de Respira Libre. ¿Qué importancia le das tú a la parte de la respiración? Mira, yo creo que el tema de la respiración es vital, ¿no? Porque es el combustible, es nuestro combustible directo para seguir entrenando, para seguir haciendo ejercicio, y de la forma que lo utilicemos, si lo utilizamos mal, quizás tendremos menos rendimiento, si lo utilizamos bien, quizás tendremos más rendimiento. Entonces yo creo que lo más importante es extender diría yo, unos tutoriales. Sería buenísimo hacer unos tutoriales en cuanto a la respiración, a la correcta respiración, a cómo hacerlo cuando estoy haciendo abdominales, a cómo hacerlo cuando estoy haciendo sentadillas, cómo hacerlo cuando estoy haciendo cardio. Es un poco lo que nos ha faltado. Quizás podríamos integrar en YouTube ese tipo de tutoriales y estaría muy bueno. Trato siempre de darle énfasis, porque me parece que es súper vital la respiración en los videos, darle énfasis y decirle a las personas cuando estoy haciendo abdominales, no sé si te has fijado, inhalo, exhalo, más o menos para irlas llevando, pero hace falta un poco más de conciencia, hace falta un poco más de sabiduría, decirles cuándo, para que ellos mismos decidan cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Porque quizás siempre, si se lo dices siempre en el video, siempre van a estar atenidos a verte a ti, pero también ellos cuando vayan a caminar, cuando vayan a correr, cuando vayan a hacer otro tipo de actividades, ya sepan cómo sería la forma más correcta de respirar. Claro, sería genial que hiciera esos tutoriales. Genial. Sí. Sería excelente. Vamos a hacerlo, estás invitada. Claro. Y con Respira Libre trabajaremos de la mano para ayudar un poco a la respiración, que nosotros tenemos ya 2 años y algo trabajando mucho con la parte de atletismo. Sería excelente. Te tomo la palabra. No, yo también te la tomo, así que vamos a hacerlo. Estás comprometida aquí en público. Así que en público. Así es, así está bien. Me gusta eso. Claro, porque la conciencia respiratoria, y sobre todo ahora, que a lo mejor antes la gente daba por sentada que había que tener salud y que para eso no importaba mucho. Siempre había el comentario, bueno, es importante que uno tenga salud, pero en estos momentos con el COVID, pues realmente nos dimos cuenta que sí es importante tener salud, que sí es importante cuidarse, que sí es importante la respiración, y que la respiración definitivamente pues es, como dices tú, es el eje central, y sin eso pues no podemos seguir adelante. Así que vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer, claro que sí. Claro que sí, Antonio. Nos quedan unos pocos minutos. Cuéntanos qué planes o qué estructura crees tú que puedas desarrollar o puedas apoyar un poco más durante esta cuarentena, que nos puedan apoyar tus videos. No te escuché muy bien la pregunta, ¿puedes repetírmela, porfa? Sí, que durante esta cuarentena, qué planes o qué tienes estructurado, que como todavía nos sigue, qué más nos puede apoyar Cardio-Abdomen, que ya bastante nos está apoyando, pero qué otros planes o qué otras cosas crees tú que pueden hacer durante esta cuarentena? Porque nos contaste un poco lo de la parte nutricional, estoy comprometida con la parte de la respiración, pero qué otras cosas crees tú, porque que para que ustedes que están tan sólidos y que realmente es un canal que de verdad provoca, incentiva a hacer la parte del entrenamiento, ¿qué otras cosas nos podrías ofrecer durante esta etapa de seguir algún tiempo en casa? Mira, bueno, buenísima la pregunta, porque estamos trabajando ahora mismo. El mes pasado integramos un nuevo calendario. Ya teníamos un calendario de entrenamiento, integramos uno nuevo, donde tenemos la parte de tonificación para todas las personas que ya llegaron a su peso ideal, necesitan un cardio de mantenimiento.
pero no necesitan tanto cardio como antes y quieren reafirmar su cuerpo, tonificar esos rollitos, bueno, tenemos un calendario aparte de tonificación. Y tenemos el calendario de cardio, que ya lo veníamos subiendo, pero ahora estos dos son de sencillo acceso, porque dándole clic al nombre que sale en ese calendario ya te envía directo a YouTube. Esa es una de las cosas nuevas que hemos hecho. Estamos trabajando en un calendario de cardio para principiantes, por eso te decía que queremos subir muchas más rutinas para que así podamos darle el molde a cada calendario, para hacer un calendario de un mes. Para personas que están iniciando necesitamos unas cuantas rutinas más, ya la estamos haciendo y entonces se viene ese calendario para personas principiantes, se va a venir el calendario que ya está, el de tonificación, y vamos a integrar después que subamos, que hagamos todo lo que vamos a hacer con la gente de nutrición, vamos a subir un calendario de nutrición para que tú tengas qué tienes que comer en la mañana, antes del almuerzo, en el almuerzo, en la merienda y en la noche. Sería ideal y eso lo vamos a hacer. Estamos trabajando duro con eso, estoy metiendo el pecho a eso, así que eso viene. Y bueno, vamos a integrar, por supuesto, una vez al mes quiero integrar un video que sea como un tutorial de 0 a 10 minutos que tenga que ver con un tema en específico. Entonces, por ejemplo, por eso te tomé la palabra en cuanto a que nos vas a dar esos tutoriales de la respiración. Entonces, por ejemplo, el tutorial de este mes es contigo. 10 minutos contigo hablando de la respiración. Pero el del mes que viene puede ser con un fisioterapeuta hablando de las lesiones comunes. Y hablamos 10 minutos completos de las lesiones comunes y las preguntas más frecuentes. Y así, cada mes ir variando y así le damos ese empujoncito a las personas que necesitan. Excelentes planes para de verdad seguir aportando durante este momento tan importante de conciencia de las personas de la unión mente-cuerpo. De verdad que te felicito. Yo encantada con tu trabajo, encantada de verdad de poder estar contribuyendo un poco con la parte de respiratoria, que es lo que es nuestra pasión para estar ahí. Y bueno, danos ahora tus redes, que ya estamos terminando tus redes, cómo te localizan, y de otra vez las gracias por haber aceptado esta entrevista. Ay, se me quedó congelado un poquito. A ver que aparezcas aquí. Bueno, nada, seguimos aquí con Antonio Pimentel, Cardioabdomen, canal de YouTube, súper interesante. Ahora regresaste, dinos a tus redes. Regresé. No he escuchado prácticamente nada. Regresaste. No, que para el cierre, que ya estamos terminando, agradeciendo de verdad la oportunidad de poder haber compartido este momento, y que tus redes para cómo te contactan, y bueno, que seguimos nosotros trabajando. Claro que sí. Gracias de verdad por la entrevista, estoy muy agradecido. Y bueno, ahora ya estoy tomando nota porque ya está pendiente lo del tutorial, y ahora no se me olvida. Mira que yo soy fastidioso con eso. Y las redes sociales son Cardio Antonio en Instagram, Cardioabdomen en YouTube, Cardio Antonio en Instagram y Cardioabdomen en YouTube. Perfecto, entonces ahora todo el mundo que te busque, que empiece a entrenar contigo, que yo sé que es excelente, y bueno, esperemos el próximo proyecto en conjunto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, mi amor, un beso. Gracias. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respira News. Como parte de nuestro Respira News, quiero invitarlos el día de mañana a un webinar a las 10 de la mañana. Se organiza el segundo webinar científico de este año, que organiza el grupo de estudio de olfato y gusto que dirige la doctora Graciela Soler, al cual tengo el honor de pertenecer. Mañana vamos a estar hablando sobre el gusto y sus alteraciones con la doctora Yanina Pepino, prestigiosa investigadora de Estados Unidos, que va a hablar acerca de lo que son las alteraciones particulares. Algo bien interesante también sobre alteraciones de gusto en pacientes bariátricos, para el cual nos acompañan el doctor Gaylos Acosta, cirujano bariátrico, y el doctor Domingo Porras, nutricionista que trabaja con pacientes bariátricos y aparte es el nutricionista del Centro Respira Libre. También va a estar con nosotros una estomatóloga para hablar de todas las alteraciones de gusto a nivel de la mucosa oral, la doctora Silvina González,
desde Argentina y que forma parte del grupo de estudio olfato y gusto. Por supuesto, dirigiendo a la doctora Graciela Soler y mi persona. Así que en nuestras redes sociales @respiralibre pueden ver la información para inscribirse en este interesante webinar. Seguimos. Respira News. Y también queremos darle unas recomendaciones para estos tiempos. Recuerden siempre usar su mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento social. Eso es lo básico, tener conciencia individual para, por supuesto, tener una mejoría a nivel social. Están aumentando los casos, así que tenemos que tener realmente esa conciencia. Recuerden, alteraciones en su olfato, hay que aislarse porque van a ser unos pacientes COVID positivos hasta que se demuestre lo contrario. Si tienen falla en su olfato, aíslese, puede esperar 2 o 3 días sin tener ningún otro síntoma o sencillamente puede no presentarlo. Tenga eso siempre presente. Y por supuesto, todos somos los que tenemos que trabajar en unión para mejorar lo que nos está sucediendo con esta pandemia del COVID-19. A cuidarnos cada uno de nosotros para que el cuidado comunitario sea la consecuencia. Recuerden que nos vemos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Estamos con ustedes gracias a la Dirección General de la Radio, el trabajo increíble que hace Rafael Casela, Ingeniería en Sistemas, Antonio Calderón. Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez. Producción, Andillor Murillo. Asistencia de producción y control técnico, Edgar Pérez. Y nos apoya Bárbara Caguán. Y en la conducción, quienes habla, Sajitza Mariño. No dejen de visitar nuestras redes sociales, respiralibre.net, nuestra página web, y @respiralibre nos consiguen por Twitter e Instagram. Estamos aquí y seguiremos con ustedes. También vean en nuestro canal de YouTube, hay más entrevistas como las que estuvimos el día de hoy. Así que estamos con ustedes y hasta el próximo viernes. Para comunicarse con la producción del programa, haz clic en Respira Libre en tnoradio.com o síguenos en nuestras redes @respiralibre. Respira Libre.